Ay, tantísimas cosas. Tenemos que ver casado nuestro hijo. Tenemos viajes pendientes a Europa que siempre hemos dicho que los vamos a realizar. Que me jubile, nos vamos a ir otra vez allá al pueblo, a Cuatro Ciénegas, a Guasambuena, los pueblos que están padres. Allá sí vamos a estar cantando y pues juntándonos con los amigos todas las noches si quieres y todo eso. Y yo visualizaba eso. Estar en la casa que estamos construyendo, igual, tener una vista hermosa en esa sala, en la sala o afuera tomando el sol. Creo que sería lo más rico. Un sillón acogedor y contemplar la luz del sol, estar afuera. Pero sí te puedo decir que ahora que ya lo viví, que las cosas han sido muy buenas, he aprendido muchísimo y que sin lugar a dudas me volveré a casar. Darle nietos. Quiero que cargue a mis hijos. Quiero que me acompañe también. El día de mi boda. Bien hermoso. Mi hijo es, bueno, el del que no tengo nietos y sí, quiero que Dios me dé vida para llegar a conocerlos, a cargarlos, a estar con ellos. Hacer un viaje con mis 3 hijas y mi marido, lógico. Tenemos muchos planes juntos, pero creo que el más importante y el que si yo pudiera decidirlo y me lo concedieran, pues sería envejecer al lado de él. A todo le hallamos el chiste, lo bueno, siempre para todo. Yo desde que me levanto ya me ando riendo. A mí me gusta mucho ir a dejar a mi hija a la escuela y regresarme caminando. E ir por ella otra vez caminando. Ella me regresaba en transporte. Pero disfrutar el caminar, ya sea en la calle, en un bosque, en un parque, lo que sea, es muy bonito sentir el viento en la cara. Eso me encanta. Porque seguimos siendo mujeres productivas, porque seguimos siendo mujeres luchadoras, porque somos mamás, porque somos profesionistas, porque somos voluntarias. Quiero estar bien, quiero cumplir mis metas, quiero hacerme nuevas para seguir adelante. Y esto siempre se puede lograr teniendo de soporte una gran familia, grandes amigos y con una gran sonrisa. Gracias a todos, a toda la audiencia de este cuarto Congreso de Pacientes y por supuesto a Juntos contra el Cáncer por la organización del evento y la invitación a Fundación CIMA desde nuestro programa Tanto por Hacer para participar el día de hoy con ustedes. Hoy tenemos como invitado al doctor Juan Alberto Serrano Olvera. Él es licenciado en Medicina General por la UNAM con especialidad en Medicina Interna y Oncología Médica, además de una maestría en Ciencias Médicas de la Universidad de Anáhuac del Norte. Profesionalmente estuvo muchos años en el INCAN, así como en el área de oncología médica en el Centro Médico ABC. Tiene infinitas publicaciones sobre este tema, así como varios capítulos en libros de especialidad ya publicados. Además, participado en varios seminarios de investigación de las unidades de oncología del Hospital General de México y del Centro Médico ABC. Es miembro activo de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, de la Sociedad Europea de Oncología Médica, socio titular de la Sociedad Mexicana de Oncología, además socio fundador del Colegio Mexicano de Oncología Médica y miembro activo del Colegio de Medicina Interna de México, así como de la Asociación Médica del ABC. Además, él es expresidente de la Sociedad de Médicos Residentes y Egresados de la Unidad de Oncología del Hospital General de México. En resumen, hoy está en esta nueva transmisión de Tanto por Hacer desde las salas del cuarto Congreso de Pacientes organizado por Juntos contra el Cáncer, el doctor Juan Alberto Serrano, a quien recibimos con muchísimo gusto y orgullo, ya que él es uno de los mejores especialistas en oncología médica de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Alejandra, muchísimas gracias a ustedes y a todos los organizadores por haberme permitido participar con ustedes en este magnífico y gran evento de tanta trascendencia para todos los pacientes y familiares. Perfecto, doctor. Pues si quiere comenzamos con la pregunta básica. Hablemos un poco de lo que es el cáncer de mama metastásico.
Bien, tenemos dos escenarios prácticamente. El primero es cuando la enfermedad se diagnostica desde un principio en una etapa avanzada. Es decir, desde el primer momento en el diagnóstico inicial, la enfermedad se presenta con afectación no solo de la mama o de los ganglios de la axila, sino también afecta a otros órganos que puedan ser huesos, vísceras como pulmón, hígado, cerebro u otros sitios. Esto no es tan común, afortunadamente. Aproximadamente un 15% de los pacientes llegan a presentarse de esta forma. Lo más frecuente es la enfermedad que se detecta en etapa temprana o intermedia y tiempo después, a pesar del tratamiento de cirugía, radio, quimio, terapia hormonal, llegan a desarrollar esta progresión de la enfermedad o recurrencia de la enfermedad hacia otros órganos. Eso es más frecuente. Eso puede pasar, es variable, entre un 30 y hasta un 70% de los casos, dependiendo de las características iniciales. Pero finalmente podemos definir que la enfermedad con afectación sistémica, con órganos no mamarios, es el concepto de la enfermedad metastásica y puede afectar ganglios, piel, vísceras, cerebro. Ok, doctor. Y cuando afectó uno de estos órganos se sigue llamando cáncer de mama metastásico porque se originó en la mama, ¿cierto? Sí, son células que surgieron, se generaron en el sitio mamario, poseen las características que le dan una identificación histológica a través de la biopsia, características químicas que les permiten ser identificadas con ese origen, pero que tuvieron la capacidad de migrar e instalarse en otros sitios ajenos al tejido mamario. Obviamente eso te hace pensar que tienen una potencialidad y resistencia importante para haber llegado a generar esta migración. Así es. Oiga, doctor, y cuando nosotros escuchamos el término metástasis, metastásico, pues inmediatamente recibimos como una connotación algo negativa. Sin embargo, yo creo que es muy importante saber y que usted comparta con nosotros también los avances de la ciencia y el hecho de que pacientes con un cáncer de mama metastásico pues tienen todavía posiblemente varios años por vivir y, por supuesto, con calidad de vida, ¿cierto? Este es un punto muy importante y qué bueno que tocas el tema, porque hoy en día sigue siendo un punto de interés común tanto no solo para pacientes y su familia, incluso para médicos no especializados en oncología. Muchas veces piensan que por el hecho de tener metástasis ya no hay nada que hacer. Es una situación errónea. Si bien es cierto que a veces desde el punto de vista de la supervivencia no se puede modificar drásticamente, esto no es la verdad absoluta para la mayoría de los casos. Por el contrario, en la gran mayoría hay en el momento actual muchos medicamentos que están aprobados, que se utilizan, que han funcionado y servido para extender las expectativas de supervivencia y, como bien lo dices, teniendo no solo más tiempo de vida, sino pasándola con calidad de vida. Eso es algo importante que debe de quedar muy claro en la mente de pacientes, familiares y médicos no especialistas. El hecho de tener una enfermedad en etapa metastásica no quiere decir que ya no hay nada que hacer. Por el contrario, si bien es un reto importante al que debemos de enfrentar todos nosotros, es un punto en el cual podemos incidir todavía de manera positiva para que nuestro familiar, nuestro ser querido, se mantenga con nosotros durante mucho más tiempo, lo podamos mantener bien y con buenas, mejores condiciones de las que antes, hace 20 años, probablemente era muy diferente y ahora las cosas han cambiado de manera drástica. Incluso tú bien lo conoces,
Eres alguien que está muy inmersa en todo esto y en los últimos 3 meses hemos tenido los avances más importantes que se presentaron en el Congreso Americano de Oncología en junio, y apenas ayer terminó el Congreso Europeo, y donde se han presentado grandes e importantes avances que nos permiten ofrecer mejores alternativas terapéuticas y con ello mejores expectativas a estos pacientes. Así es, doctor. Confiar en la ciencia creo que es básico y determinante también. Ayer estuve platicando con un par de pacientes con cáncer de mama metastásico y lo tengo muy presente en su respuesta al preguntarles, no yo, sino una organización acá en Europa, les preguntaba, bueno, ¿qué es lo que has aprendido tú este tiempo que estás viviendo con cáncer de mama metastásico? Y ambas coincidían en el cambio, pero positivo en la forma de relacionarse con sus familiares, por supuesto en este caso con sus cuidadores, en la forma en que de verdad aprecian, y suena trillado, pero cada día de su vida las dos estaban infinitamente agradecidas, con una forma, una paz al haber aceptado la condición, realmente una paz envidiable. Entonces, tengo muy presente porque apenas ayer estuve en entrevista con ellas. Muchas gracias, doctor. ¿Le parece si hablamos un poco de los tratamientos ahora que se utilizan para el cáncer de mama metastásico? Con mucho gusto. Bien, pues mira, podemos y debemos de dividir al cáncer de mama en esta etapa de acuerdo a sus características químicas en 4 grandes grupos. Aquellos que dependen en su crecimiento exclusivamente de los receptores hormonales, y para este grupo hay tratamientos específicos que la gran mayoría de las veces incluirán solamente pastillas para bloquear la función de las hormonas y con ello impedir el crecimiento y la progresión tumoral. El segundo grupo, aquel que depende de una alteración en el HER2, que ustedes recuerdan, tiene que ver con un gen o un oncogen que facilita el crecimiento y la proliferación celular y que se presenta en alrededor del 15 a 20% de los casos. Y que para ello, pues, los bloqueadores anti-HER serán el tratamiento preferente y a veces se combinan con quimioterapia. Aquellos que no crecen ni por efecto hormonal ni por influencia del HER2 y que se llaman triples negativos. Y que para estos justamente es en el Congreso Americano y en el Congreso Europeo donde hubo grandes desarrollos y grandes expectativas ahora, también para los HER2. Y finalmente aquellos que es una mezcla entre la influencia hormonal y la influencia del HER2, en donde parecen tener expectativas diferentes. Esta separación de grupos no solo te permite identificar métodos o medios a través de los cuales la enfermedad se desarrolla, también te permite identificar una expectativa distinta para cada grupo, quizás mejor para aquellos con influencia hormonal, quizás no tan buena, pero de alguna manera con un cambio radical a través de los diferentes métodos de tratamiento que están descubriendo, insertando en el momento actual, como para los casos de los HER2. Para el triple negativo ahora hay muchos desarrollos y las cosas parecen estar cambiando drásticamente, sino que también te permite justo hacer esta selección de tratamientos. Para aquellos que son dependientes de hormonas, pues más encaminados y enfocados a bloquear esas hormonas, y ahí tienes desde el tamoxifen, anastrozol, letrozol, exemestane, pastillas que todo el mundo conoce, inyecciones de fulvestrán, pastillas de everolimus, los nuevos inhibidores que le llamamos inhibidores de ciclo celular, palbociclib, abemaciclib, ribociclib. Todas estas son opciones para ese grupo de pacientes y como te darás cuenta hasta ahora, en esta lista de prácticamente 10 fármacos, no mencioné ninguno de quimioterapia. Después de que haya pasado la paciente por toda esta lista de opciones terapéuticas,
podríamos pensar en quimioterapia. Para el caso de los HER2, bueno, tenemos distintas opciones, desde el viejo ya conocido pero muy noble trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab etamcina, y ahora en estos últimos 3 meses hablamos de trastuzumab deruxtecan, tucatinib, capecitabina, por supuesto, muchos otros fármacos de quimio, y se están agregando a la lista importantes fármacos. Para el caso de aquellos triple negativos, aparte de algunos muy importantes y reconocidos fármacos con un gran prestigio que se han utilizado por largos años, platino, gemcitabina, paclitaxel, docetaxel, vinorelbina, entre otros, últimamente se han agregado inhibidores de BRCA, que como bien conoces, es un gen relacionado con la reparación del daño del ADN y que en un porcentaje del 10 al 20% se ve alterado en este tipo de neoplasias, y los inhibidores del PARP ahora pueden ser una opción, olaparib, por ejemplo, y que tiene ventajas muy importantes, pero también se están desarrollando sacituzumab y se está incorporando rápidamente al tratamiento. Y finalmente aquellos que es una mezcla de influencias hormonales y HER2, bueno, pues podemos combinar diferentes fármacos de lo que acabo de mencionar. Así es que la lista, como se darán cuenta, es importantísima. Y quizás más allá de tu certera pregunta, me gustaría adelantarme a otro punto en donde podemos decir, con esta lista de medicamentos que he dado, como se dan cuenta, la gama es amplia, la selección es muy específica para cada paciente, y lo que reciba una paciente no necesariamente aplica a todos los casos. Cada una tendrá un tratamiento muy individual, muy específico, y su capacidad de respuesta, su expectativa diferirá de manera amplia de una paciente a otra. Así es que a veces tratar de escuchar la experiencia de otros pacientes es importante, por supuesto, nos deja enseñanza, pero no necesariamente es lo que le va a ocurrir al grueso de la población. Cada una tendrá características muy distintas que hará variar las expectativas que tenga en el pronóstico y en las expectativas que tenga en la respuesta al tratamiento. Claro, doctor, es decir, no, la determinación del tratamiento de una paciente, pues no nada más va a darse dependiendo de qué tipo de tumor, ¿no? Como los 4 grupos que nos acaba de mencionar, se encuentra clínicamente, sino también la parte de la paciente en particular, ¿no? ¿Cuál es su situación y a qué medicamentos responde, no responde por cualquier situación en la que esta paciente se encuentre, ¿cierto? Es correcto. Muchas gracias, doctor. Nos queda ya clarísimo cuáles son los 4 grupos y bueno, entendemos ahora que cada tratamiento debe ser muy particular, dirigido a cada paciente. Y para evaluar, doctor, que el tratamiento está siendo eficaz para tranquilidad de la paciente, ¿qué se puede esperar o cuáles serían como estos métodos de evaluación? Bueno, obviamente, una vez que has instalado un tratamiento, tienes que estar checando que ese tratamiento mantenga un equilibrio. El equilibrio va a ser entre el beneficio y los efectos secundarios. Entonces tienes que estar revisando con más frecuencia cuáles son los efectos secundarios que se presentan, y entre ellos, pues desde cansancio, náusea, vómito, baja de defensas, caída del pelo, diarreas, etcétera, etcétera. Eso pues lo haces en la consulta, al preguntarle al paciente, estarlo revisando físicamente, checando sus exámenes de sangre,
que son importantísimos porque solamente ahí podemos ver el impacto negativo de los tratamientos y que esto pues es lo que nos hará ajustar las dosis de los tratamientos, sus tiempos de aplicación, dar descansos o la continuidad de la terapia. Pero por otro lado tienes que estar revisando si esta terapia está haciendo lo que tú quieres. Entonces, para evaluar la respuesta, aproximadamente cada 3 meses, dependerá de cada tratamiento, sea el número de ciclos que el intervalo entre una evaluación y otra, pueden ser 4 o 6, en donde harás probablemente algunas radiografías que pueden ir desde placas simples, ultrasonidos, tomografías o PETs, para poder definir qué tanto está reduciendo el tamaño tumoral. También a veces pues, tienes que estar haciendo otro tipo de estudios encaminados a evaluar efectos secundarios. Por ejemplo, electrocardiogramas, ecocardiogramas, densitometrías, etcétera, etcétera. En estudios de investigación, aunque deberíamos de hacerlo también en la vida cotidiana, las evaluaciones de calidad de vida son muy importantes. Es una parte que debemos de tener porque es algo que los pacientes preguntan constantemente, su familiar, cómo va a estar la calidad de vida, cuál va a ser. Y obviamente pues lo que uno como médico espera es que vayan mejorando, pero la única forma de mostrarlo es que podamos tener esos análisis de calidad de vida. Así es que debe de haber múltiples evaluaciones a las cuales los pacientes tienen que ceñirse, tenemos que invitarlos y que esperando que ellos acepten a que hagan parte de la totalidad de todas estas evaluaciones y que con ello pues todos ganemos en conocer lo que queremos saber. Una buena respuesta, una buena tolerancia y mejoría en la calidad de vida. Gracias, doctor. Sí, me imagino que existen también los casos en los que la paciente o el paciente se siente mal por alguno de los medicamentos que está recibiendo y de repente dan ganas de echar todo por la borda, de decir, hijo, porfa, ya no. Pero sí me gustaría recalcar lo que usted comentó sobre la posibilidad de a veces ajustar el tratamiento, ¿no? No abandonar la importancia de la adherencia al tratamiento, no abandonar, ¿no? Y seguir siempre de cerca con el médico, nunca faltar a las citas en la medida de lo posible, porque hay la posibilidad de ajustar el tratamiento y de reducir en todo caso los efectos secundarios del mismo. Ahora con la pandemia pues vimos muchos casos de interrupción de tratamientos, lo cual pues va a ser un tema que estaremos viendo por los siguientes meses, porque bueno, efectivamente los resultados pues no son muy buenos cuando se abandona o se interrumpe el tratamiento. Entonces pues simplemente un recordatorio para todos los pacientes sobre la importancia de adherirse y de cumplir, ¿no? Cabalmente con las citas que nos dan los médicos. Tienes toda la razón. Y esto es algo en lo que vale la pena incidir más. La terapia del cáncer de mama metastásico, como en muchos otros tumores, será a largo plazo. Y esto implica que tendremos que estar mediando la balanza constantemente. Y que si bien es cierto que podemos esperar buenas expectativas o mejores expectativas a largo plazo, esto dependerá de la continuidad del tratamiento, de no suspenderlo y de hacer las modificaciones que se tengan que hacer en el momento adecuado, pero indicadas por cada médico. Y es cierto, también esta es una parte en la cual tienes razón y debemos de enfatizarlo. Si bien es cierto que todos los medicamentos pueden tener y ejercer efectos secundarios, también es cierto que podemos hacer modificaciones. Se pueden hacer cuando está indicado y cuando está prescrito por el médico, reducciones de las dosis. A veces se vale bajar porcentajes hasta ciertos límites. Y si aún así no es tolerable, entonces tenemos que hablar de un cambio de tratamiento, que también se puede y se vale, porque la importancia o el foco trascendente, lo esencial de esta modalidad terapéutica es poder hacer que los pacientes tengan tiempo de vida y calidad de vida. Volvemos al punto más importante.
Sabemos que van a afectar, van a tener algunos efectos secundarios, pero que esos efectos sean los menos posibles y los que les permitan hacer una vida. Y dentro de ello, también es importante mencionar que no solamente es la terapia oncológica, la quimio, los anticuerpos monoclonales o la terapia biológica que podamos hoy disponer. También es cierto que tenemos que apoyarnos y respaldarnos a través de otros especialistas que a veces o muchas veces tienen gran e importante participación en el manejo multidisciplinario de los casos, en donde tenemos que hablar con el algólogo, o tenemos que hablar con el cardiólogo, o con el reumatólogo, con el internista, con una serie de médicos distintos a la especialidad de la oncología, pero que vienen a sumar su conocimiento y que nos van a traer un incremento, sobre todo en la calidad de vida, que es lo que queremos como foco central. Gracias, doctor. Efectivamente, es el tema que iba a tocar ahora, el manejo interdisciplinario del tratamiento del cáncer de mama metastásico. ¿Quiénes serían, ya mencionó algunos, pero quiénes serían los que deberían de integrar el equipo médico de una paciente con un cáncer metastásico? Bueno, indiscutiblemente está el oncólogo médico, pero también muchas veces el radiooncólogo, el cirujano oncólogo. Y bueno, pues ahora en el equipo puede haber otras muchas personas que algunos ya mencioné, pero ginecólogos, endocrinólogos, quizás traumatólogos, muchas veces enfermería, pero hay algo importante, muy, muy importante que recalcar y que yo no puedo olvidar y tú estás aquí para recordármelo, que son los propios familiares de los pacientes en primera instancia. Por otro lado, las asociaciones como CIMA y muchas otras que se encargan de ayudar, soportar a los pacientes y familiares con pacientes con cáncer, que estas redes permiten de alguna manera también llegar a tener a veces esa aceptación de la que hablabas. No es fácil emocionalmente y claro que por supuesto los psicooncólogos son parte importante de un equipo de tratamiento en estos casos. A veces es muy difícil lidiar con una enfermedad que te pone contra la pared, pero que con la ayuda primero de tu voluntad, de tu mentalidad positiva, segundo, del auxilio de tus familiares y seres queridos, y por otro lado, de otras personas que desinteresadamente tratan de ayudarte, más los médicos, más todo el equipo de tratamiento. Yo creo que eso es lo que hace y logra que haya mejores resultados. Así es que no solamente, creo que vale la pena recalcarle al paciente que no está solo. La paciente no está sola. Lucha con esto diariamente, pero tiene familia, tiene médicos, tiene amigos, tiene asociaciones que le brindan y le dan respaldo, le apoyan, y esto hace que haya mejores estudios, mejores resultados. Hay estudios que han demostrado que aquellos casos que tienen estas redes de apoyo amplias tienen mejores expectativas que aquellos que carecen de todo esto. Y la influencia de la depresión es algo importante, en lo cual pues también la ayuda de la psiconcología y la psiquiatría viene a integrarse como parte de los equipos de multidisciplinarios para estos y muchos otros casos. Ay, doctor, ¿cómo no lo conocí hace 20 años? Me hubiera encantado tenerlo a usted como doctor y me hubiera encantado también haber podido recurrir a una institución como Fundación CIMA. Hace 20 años, lamentablemente no fue mi caso, pero sí aprovecho de verdad para repetir lo que usted mencionó. Es básico respaldarse y apoyarse en grupos de apoyo como los que ofrece Fundación CIMA, semanalmente varias sesiones de apoyo emocional en diferentes horarios para mujeres con cáncer de mama primario o también metastásico, y por supuesto también muy importante a sus familiares y a los cuidadores. Y 100% buscar alguna red de apoyo en la localidad
porque sí es importante contar con esta gente que está viviendo lo mismo que nosotros y procurar en ese sentido ayuda. Y yo aprovecho de una vez para compartir que Tanto por Hacer tenemos en Facebook 2 grupos cerrados. Uno de ellos es para pacientes con cáncer de mama metastásico y el otro es para cuidadores. Ambos llevan un discurso constantemente día a día en donde la comunidad misma se apoya. Por supuesto, con la intervención de Fundación CIMA de repente, pero se está convirtiendo ahora ya en un apoyo entre ellos mismos. No es nada clínico, no es un tema médico, es un tema emocional, un tema en el que realmente te sientes parte de un grupo que te comprende, que te entiende, que te acoge, y creo que es muy importante. Y bueno, aprovecho para invitar a los pacientes que estén aquí con nosotros o cuidadores o familiares que se integren a este grupo, que formen parte de ellos, porque sí, realmente la comunicación, el discurso que se está manejando todos los días puede ser de muchísima ayuda. Doctor, me gustaría pasar algunas preguntas que estoy viendo por aquí. Deme un segundito, no sé, son varias, entonces no sé ya por dónde empezar, pero bueno, a ver, dice... Por ejemplo, Erika Ferrera dice, a ella al inicio le mandaron un grupo de medicamentos, pero por desabasto se los cambiaron. Pregunta si tienen la misma eficacia. Imagino tiene que saber cuáles son, pero algo de tranquilidad podríamos darle a Erika. Sí, ha sido una situación que hemos vivido con cierta frecuencia en los últimos tiempos, no solo en el país, en muchos otros lugares. Este desabasto. De alguna manera, pues, si no hay lo que inicialmente tenemos en la cabeza como estrategia de tratamiento, también tenemos que optar a otra opción. Recuerden ustedes, si en un mundo ideal, si estuviéramos en la capacidad de tener todas las opciones de tratamiento, siempre vamos a tener que optar por alguna. Y con esa primera vamos a ir tratando de influenciar el comportamiento tumoral de tal manera que logremos esos objetivos. Y los voy a repetir. Una buena respuesta, tiempo de vida y calidad de vida, pocos efectos secundarios. Pero si esa balanza no está bien constituida, entonces tendremos que hacer un cambio, ya sea porque la enfermedad avanza o ya sea porque el tratamiento ha estado induciendo efectos secundarios muy importantes. Y tendremos que movernos a una segunda opción y quizás después a una tercera y cuarta y quinta. Esto implica que la posibilidad de hacer cambios existe. Y si bien a veces los cambios deberían de ser basados solamente en el análisis de esa balanza, puede haber otros factores por los cuales, como el abasto, no nos permitan esa continuidad y tenemos que tener la mente abierta a que a buscar otras opciones, que probablemente, como dije en la lista, pues son muchas, afortunadamente, y de las cuales también son eficaces. Y hacer un cambio en este sentido, bueno, yo creo que puede llevarnos a aceptar ese cambio. Finalmente es una opción. Quizás lo que no nos gusta es la causa del cambio, pero pues es mejor tener cualquier opción de tratamiento probada, aceptada. Todo lo que se usa en México es probado y ha sido estudiado y tiene buenos resultados. Así es que creo que puede haber tranquilidad y seguridad en que se pueda hacer esa modificación, aunque nos quede la cosquilla del por qué se llevó a cabo. Okay. Doctor, una pregunta que me regresa al punto número 1 que tomamos en este encuentro. ¿El cáncer de metastásico tiene clasificación dentro de lo metastásico? ¿Existe algún cáncer de mama metastásico temprano y uno avanzado? Sí, dentro de cuando haces todo el análisis de diagnóstico con los diferentes exámenes, el ultrasonido de mama, la mastografía, tanto el ultrasonido también axilar y todas las otras series de pruebas. Entonces tratas de determinar si la enfermedad está localizada en la mama o también ha migrado a la axila
o ha migrado a otros lugares en el cuerpo. Entonces, con esa información estableces 4 grados de avance. Etapas 1, 2, 3 y 4. 4 es la metastásica, la más avanzada. Etapas 1 y 2 son las que se les conoce como etapas tempranas. Las más tempranas, la etapa 1, tempranas pero a veces con afectación en los ganglios de la axila. Etapa 2, y generalmente cuando la enfermedad es ya sea voluminosa o afecta tanto la mama de manera importante y los ganglios de la axila, entonces es etapa intermedia. 1 y 2, etapas tempranas. 3, etapa intermedia. 4, etapa avanzada. En general así lo podemos clasificar, y obviamente también esa clasificación nos permite hablar de qué tratamiento va a ser el que mejor está indicado, ya sea empezar por cirugía y después dar prevención con quimio, radio o nada, o terapia hormonal. Etapa 3, generalmente invertimos el proceso. Primero empezamos por quimio para achicar el tumor, después operar y después radioterapia y otras modalidades si es que se requieren. Y etapa 4, finalmente lo que estamos hablando en todo este bloque de discusión, que es básicamente puro tratamiento basado en, llamémosle terapia sistémica, porque no solo es quimioterapia, es agregar la terapia biológica, la terapia dirigida, y ahora en algunos casos se habla de inmunoterapia. También obviamente esta división de grados de avance permite identificar diferentes expectativas y diferentes objetivos de tratamiento. Expectativas porque obviamente para pacientes en etapa 1 y 2, que son los tempranos, lo que pretendes es curar. En etapa 3 todavía se puede curar y evitar la recurrencia de la enfermedad. En etapa 4, como dije, pues buscas más tiempo de vida, control de la enfermedad, calidad de vida. Entonces es para lo que funciona, para lo que ayuda la identificación de las etapas, que es independiente de los 4 grupos en función de los métodos o factores que influencian el crecimiento y la proliferación de los tumores. Muchas gracias, doctor. Me voy directo a otra pregunta de Irma de Lira. Ella padeció cáncer de endometrio con recurrencia a los 5 meses, perdió su empleo y obviamente el servicio médico hace 2 años sin seguimiento médico, pero tiene dolor donde lo tenía cuando le regresó. ¿Puede ser que haya actividad tumoral? Pregunta. Espero que no. Puede haber otras causas también, por supuesto, pero es importante que por los antecedentes se cheque y se determine perfectamente su estado de salud. Gracias, doctor. Ana Berta González, a mí me dio un tipo de cáncer que me dicen que es muy raro, se da 1 en 1.000.000. ¿Qué información tienen de los tumores filodes malignos y qué tratamiento hay? Quirúrgico básicamente y radioterapia. Son un tipo de tumores que se originan de células distintas a los conductos y a los lóbulos del tejido glandular mamario. Estos tienen un origen que le llamamos mesenquimal. Son más bien un tipo de sarcomas. Son tanto de crecimiento relativamente diferente, no digamos intermedio, ni tan lento ni tan rápido. Básicamente afectan a la mama, pueden crecer muy grandes, son difíciles de diagnosticar y el tratamiento generalmente es cirugía y ocasionalmente, se debe de valorar el beneficio que pueda traer la radioterapia. Ok, doctor, gracias. Voy a continuar con las preguntas. Angélica Serrano dice, buen día. El caso de una paciente de 40 años con diagnóstico de cáncer de mama desde hace 7 años. Del primer grupo hormonodependiente en manejo con tamoxifeno por 5 años. Si en este momento cursa con embarazo de 15 semanas, sospecha en metástasis, o sea, en pelvis derecha. El pronóstico, ¿cómo se va afectando en este momento para el embarazo y para la progresión de la metástasis? Una pregunta muy, muy interesante y muy compleja.
creo que para dar una respuesta a tal situación en este medio, en este foro, no es posible. Tendríamos que evaluar muchos aspectos, muchos factores que están influyendo, que no tengo como para poder dar una respuesta clara. Este es un caso que se tiene que evaluar con detalle y tenemos que tener muchos datos más para poder dar una respuesta. Imagino, doctor, sí, por supuesto. Voy a continuar con una consulta de María Vargas. Ella dice, en caso de triple negativo en etapa temprana, ¿cuál sería el tratamiento? Y ahora sí que de mi parte le preguntaría, ¿cuáles fueron estos avances que se acaban de dar ahorita en los congresos acá en Europa, en el caso, como usted mencionó, de cuando el cáncer es triple negativo? Bien, básicamente son los dos. Hay 3 puntos importantes. Uno es el año pasado y se hablaba de la inmunoterapia como una gran opción. 2 trabajos importantes se presentaron. Por alguna razón este año uno de ellos revirtió sus decisiones. Y bueno, los inhibidores del PARP han sido una de las incorporaciones más importantes y reforzadas en los hallazgos trascendentales de estos congresos de este año, hablando específicamente de olaparib. Y sacituzumab govitecan es el otro fármaco que viene a instalarse de manera fuerte en este grupo de pacientes, demostrando sus ventajas en el control de la enfermedad, calidad de vida, tiempo de vida. Estos son para el triple negativo, los más importantes avances que existen. Todavía no están en México el sacituzumab. Tiene un nombre comercial más sencillo de mencionar, pero lo voy a omitir. Y olaparib sí ya está en México. Inmuno hay forma y opciones para poderla manejar en México. Gracias, doctor. Tengo una pregunta sobre el reemplazo hormonal, los efectos riesgosos del reemplazo hormonal. Y me imagino que se refiere a cuando la paciente ya tuvo cáncer. No, bueno, tendríamos que hablarlo en 2 circunstancias muy diferentes. El trasfondo del tema que tocas y lo más común es hablarlo como factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. Es decir, la paciente no lo ha tenido, ha recibido esta modalidad terapéutica sustitutiva y dado que desarrolló la menopausia y tiene muchos síntomas y se le recomienda esta modalidad de tratamiento, ahora un tanto menos satanizada, o mejor dicho, menos dañina, pero todavía muy satanizada. En décadas previas, el tipo de tratamiento que se daba lograba inducir la proliferación celular. Con los nuevos tratamientos esto se reduce, pero aún hay estudios que remarcan que si esta terapia se lleva a cabo a largo plazo, varios años, entonces puede ser un factor, pero no la única causa, del desarrollo de tumores en mujeres postmenopáusicas, mujeres menopáusicas, para entenderlo más claramente. Ahora, está el caso en donde ya la paciente tiene el diagnóstico del cáncer, ya sea por el tratamiento o de manera natural, tiene muchos síntomas de menopausia y no hay forma de controlarla, o ya se han intentado otros métodos para controlar esos síntomas, hablando de bochornos y cambios de humor. Bueno, aquí es a donde nos tenemos que auxiliar de endocrinólogos, ginecólogos, para poder llevar a cabo, no propiamente una terapia sustitutiva o terapia de reemplazo, sino simplemente un tratamiento que nos ayude a atenuar esos síntomas, pero siempre y cuando
ya haya pasado por otras modalidades de tratamiento que no hayan sido eficaces para controlar esos síntomas que sí, por supuesto, a veces también son, más allá del cáncer, efectos que modifican la calidad de vida y la interrelación familiar y social de la paciente. Gracias, doctor. Voy a continuar con un comentario que me pareció buenísimo de Montserrat y ella dice, sí, tienes razón, a veces dan ganas de tirar la toalla, pero en mi caso lo único que he hecho en vez de tirarla es tomarla para secarme las lágrimas, lo cual me parece buenísimo, ¿no? Muy buen comentario, creo que esa es la actitud. Sí. Pero eso lo logras cuando de alguna manera y a través de la lucha interna, a través de la reflexión personal, logras aceptar las circunstancias y tomas eso como, más que como un arma en contra tuya, lo haces algo a favor y te ayuda a defenderte. Y esto, como lo dijimos, es algo que se logra a través de la aceptación, pero muchas veces se hace sola por el valor, la decisión de cada paciente, pero a veces también se logra a través del auxilio de amigos, familiares, asociaciones, médicos, psicólogos. Sea como sea, que obtengan esa mentalidad positiva, eso es lo que hay que tener, eso es lo más importante, un factor clave y decisivo para salir en mejores circunstancias de esta difícil situación. Así es, doctor. Y ahora tengo una pregunta, comentario también que me pareció muy, muy interesante de Lorenza Martínez. Ella dice, actualmente estoy en tratamiento de quimioterapia por cáncer de mama. Estoy por terminar mi primer ciclo y no he tenido muchos síntomas. Yo en ningún momento me he sentido mal, cuido mi alimentación, trato de caminar, hacer ejercicio, he salido bien en todos mis exámenes de sangre. Su pregunta es, ¿está funcionando mi tratamiento? Bueno, no nos ha contado sobre dónde está la enfermedad o dónde estuvo, en qué sitios, en qué órganos, y no tenemos exámenes de ningún tipo como para poderlo justificar. Pero el hecho de que se sienta bien, eso es bueno. Eso es uno de los primeros pasos. Es uno de los primeros objetivos. ¿Qué más da si hay algo de actividad, si hay una manchita en el PET o si hay alguna área sospechosa? Finalmente, lo importante es que se siente bien, está controlada, pero pues, después se tendrá que evaluar si esta está funcionando ya de manera protocolizada y formal. Por mientras, indirectamente y de manera subjetiva, es un buen resultado. Sí, aquí me puedo relacionar yo también en el caso de mi tratamiento en el que yo tampoco me sentía mal y también llegué a dudar, decir, a mí me dijeron que me iban a pasar muchas otras cosas que no estoy viendo, entonces no sabía yo si estaba funcionando, me preguntaba un poco lo mismo que ella, pero que sepamos todos que también cada cuerpo es diferente y cada cuerpo recibe los medicamentos de diferente forma, ¿no? Algunos son un poco más fuertes al recibirlo, otros menos. El caso es de que por supuesto que puede ser que el tratamiento esté funcionando y la persona no sienta tantos efectos secundarios, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y no hay que confiarse. Quizás este sea el punto clave. No confiarse ni como paciente ni como médico. O sea, el hecho de que esté muy bien, qué bueno, pero hay que constatar que está bien. Y si a pesar de esto, a pesar de esta sensación de bienestar, no están bien las cosas, pues hay que hacer cambios. Pero bueno, en realidad no tenemos en este momento ningún dato objetivo como para hacer una mayor evaluación y una mayor recomendación. Así es. Bueno, y muchas pacientes están también felicitándolo, doctor, felicitando al tema, a la transmisión. Unos me piden repetir el nombre del grupo, son los grupos de pacientes y grupos de cuidadores de Tanto por Hacer. En Facebook nos encuentras como Tanto por Hacer. Y si no, en la página de internet www.tantoporhacer.org, ahí viene información sobre estos grupos. Esa es información para Lorena Díaz. Tenemos tantas preguntas, doctor, que no sé cómo
no sé cuál le pueda exponer y además tenemos ya nada más 5 minutitos, pero bueno, muchas bendiciones, doctor, para usted que se tome el tiempo de platicarnos y de, ahora sí que ilustrarnos en este tema. Con mucho gusto. Los datos de Fundación CIMA están ahí también para todos ustedes. Muchos saludos desde Colombia, por ejemplo. Se han resuelto varias dudas, leo aquí también, lo cual nos da muchísimo gusto. A ver, voy a tomar esta pregunta de Josefina Isabel. ¿El cáncer de mama metastásico en pulmones y cerebro triple negativo puede ser hereditario? Tiene un hijo varón y teme por su salud. Potencialmente sí, podría serlo. No es un hecho. Eso se deberá de determinar haciendo una prueba genética a la paciente y dependiendo del resultado, bueno, pues ya se verá si hay cierta influencia que obligue o que indique que se pueda hacer después la prueba en los hijos. La respuesta concreta es sí, puede serlo. La probabilidad es de un 10 a 15%. Y la única forma de saberlo certeramente es haciendo la prueba genética. Ok, muchas gracias, doctor. Continúo con un par de preguntas nada más por falta de tiempo. María Restrepo pregunta, ella tiene metástasis ósea en el sacro iliático y escápula. Pregunta si esto tiene cirugía. No. Lo que puede tener es, más allá de su tratamiento indicado por su oncólogo, bueno, a lo mejor radiación, cuidado analgésicos, indicados por idealmente especialistas en dolor, quizás rehabilitadores. Eso debería ser su grupo de tratamiento principal, pero pues también no sabemos el tamaño de la lesión, el sitio que ocupa. En algunas ocasiones también se puede tener que pensar en cirugía para lesiones de huesos, pero finalmente es para cuando generalmente existen fracturas u otras condiciones que ya no se pueden resolver de otra manera. Pero inicialmente cirugía de esas áreas específicamente por estas lesiones no parece ser la primera opción que debemos de considerar, y la que acabo de mencionar tampoco es la más común. Son situaciones extremas para casos muy específicos, bajo ciertas circunstancias especiales. Ok, gracias, doctor. Y le quiero comentar lo que dice Sonia Telles. Dice, doctor, admirable su manera tan paciente y empática de explicar situaciones tan angustiantes. Muchos saludos desde Venezuela. Muchas gracias. Lo mismo opinamos, creo, todos los que estamos en esta transmisión. Muchas gracias, doctor. Como le digo, son tantas las preguntas y ya realmente tan poco el tiempo que creo que lo que nos queda es agradecerle, doctor. De verdad, yo coincido. Tiene una forma de explicar y de relacionarse con nosotros que me hubiera fascinado poder tenerla yo cuando a mí se me diagnosticó cáncer de mama. Muchísimas gracias, doctor. Para mí, un honor haberlo entrevistado y para todos los que estuvimos aquí en la transmisión, pues yo creo que también un placer escucharlo y aprender de usted. El honor ha sido para mí. Este es algo que hacemos con todo el gusto, con todo el cariño. Y las preguntas que hayan quedado, si quieres, háganmelas llegar, trataremos de responderlas. Sobre todo este caso tan difícil de ese paciente con embarazo. Creo que hay casos muy complicados, pero este es algo que seguramente se pueden hacer muchas cosas, pero para poderla ayudar sí se requiere de mayores datos. Y creo que eso es algo de lo que debemos de dejar como mensaje a toda la audiencia. Por más complicado que sea la situación, siempre habrá algo que podamos hacer. Siempre habrá un grupo de médicos que estemos enfocados y encaminados a intentar resolver las situaciones y ponerlas en la mejor perspectiva posible para cada una de ustedes. Muchísimas gracias a todas y cada una. Gracias, doctor. Buen día. Buenos días a todos.
Desde 2009, Fundación CIMA inicia su programa de acciones de política pública para formar parte activa de las decisiones importantes que se toman en México en términos de salud. Nuestra reputación como fundación seria y transparente nos ha ganado un asiento en las reuniones de planeación estratégica de la Secretaría de Salud y en congresos de cáncer a nivel internacional y nacional, como son los celebrados por la European Society for Medical Oncology, la European School of Oncology, la ABC Global Alliance y la American Cancer Society, así como en aquellos organizados por la Unión Internacional para el Control de Cáncer, la UICC, en Canadá, Australia, Malasia y Portugal. Con el afán de oficializar estas acciones y de darle personalidad jurídica al aparato desde el cual CIMA operaba sus programas de política pública, fundamos Comezama AC, la Coalición Mexicana por la Salud Mamaria. Mediante la promoción del trabajo conjunto, capacitación de las 34 organizaciones asociadas con ya representación en 24 estados de la República Mexicana, Comezama favorece el alcance de los servicios a la comunidad que cada una de estas brinda, a través de pláticas de sensibilización, investigación científica, intervenciones médicas reconstructivas y la donación de insumos postoperatorios como son pelucas, turbantes, prótesis de mama externas y mangas de compresión para prevenir y corregir el linfedema. En conjunto, acercamos todos estos beneficios a la sociedad mexicana menos favorecida con un valor aproximado de 160 millones de pesos anualmente. Entre las acciones más destacadas que se han impulsado a través de Comezama desde el inicio de sus gestiones están la participación activa en las revisiones de la NOM 041 en 2011, 2018 y actualmente en los trabajos de revisión que se efectúan en 2021. En diferentes momentos, redacción de la guía del paciente con cáncer de mama del Seguro Popular, participación en la elaboración del Plan Nacional de Control del Cáncer, realización de diversos foros en la Cámara de Diputados, de conferencias de prensa, talleres para sensibilización de autoridades y tomadores de decisiones, y varios para fortalecer e informar también a pacientes. Participación en el Observatorio Ciudadano con grado de implementación de la NOM 041, gestión activa en diversos colectivos e iniciativas que inciden en políticas públicas y recientemente han creado un bloque conjunto para evidenciar el desabasto de medicamentos y la problemática respecto al acceso a servicio de salud. Para ello colaboramos con Juntos contra el Cáncer en la Agenda, Estamos Aquí y Cero Desabasto, entre otros. Comezama AC está integrada por 34 organizaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer de mama de 24 estados de la República. Actualmente estamos contribuyendo en la revisión de la NOM 041 por invitación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Nos mantenemos una postura de inconformidad activa respecto al recorte en presupuesto en salud y el desabasto de medicamentos. Queremos que sean temas prioritarios de la agenda pública. Dentro de nuestros proyectos futuros siguen siendo el de fortalecer a la paciente para que conozca y haga valer sus derechos. En ese sentido, continuaremos interponiendo amparos gratuitos para quien así lo necesite. Seguiremos presionando a las autoridades para que la normatividad vigente sea conocida y tenga presupuesto etiquetado para su adecuado cumplimiento. Y seguiremos trabajando en el impulso de la telemedicina para que más personas tengan acceso a atención médica.